amigos, mi nombre es Sharon y soy psicóloga y el día de hoy me encuentro con mi amigo José. José nos va a contar un poco de lo que fue su experiencia con uno de sus hijos que fue diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad. El rincón infantil de Sharon. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Sharon, gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo. No, muchas gracias a ti, José. Y la iniciativa de todo esto es de que, además de que ustedes puedan ver, ¿verdad? Pues lo que yo les comento, lo que yo les informo acerca de lo que son esos trastornos, también quería que ustedes pudieran ver la opinión de un padre, pues que se tuvo que enfrentar a esto y que José pues nos pueda contar cómo fue su experiencia, cómo lo vivió. Así es de que muchas gracias, José, por acompañarnos. Muy bien, José, entonces déjame preguntarte, ¿cómo te enteraste que tu niño necesitaba ayuda? ¿Qué fue lo que viste o si alguien te comentó algo? ¿Cómo te enteraste? Bueno, cuando me di cuenta fue que mi niño tenía como 7 años, fue en segundo grado de la escuela, donde los maestros notaron que él tenía problemas para concentrarse y hacer sus tareas que le daban. Entonces fue que me recomendaron con un psicólogo. Te recomendaron con un psicólogo. ¿Y qué eran esas cosas que miraban los maestros o qué fue lo que te comentaron que ellos miraban que les hacía pensar de que tu niño necesitaba un psicólogo? Hacía muchas rabietas cuando el maestro les reprendían algo o le querían enseñar algo y él no tenía ese enfoque en lo que le estaba pidiendo. Entonces él fácilmente perdía el temperamento y hacía sus rabietas. Ok, ¿y cómo te describían que eran sus rabietas? O sea, ¿qué era lo que hacía él en esas rabietas? No eran unas rabietas comunes, porque o sea, él se ponía muy intenso y perdía la noción fácilmente de lo que estaba pasando. Entonces se volvía como un problema en la escuela para él. ¿Y tú en la casa mirabas algo? ¿Te percataste de que algo estaba pasando? Como para que tú dijeras que, o sea, mi hijo puede tener síntomas de algo. La verdad que no. Notaba sí que tenía problemas él para concentrarse en la tarea, por ejemplo, fácilmente se desenfocaba, ya empezaba algo y nunca lo terminaba, entonces sí era algo que me desesperaba, pero yo pensaba que era común en los niños. Okay. Tú pensabas de que era algo normal y de repente, por ejemplo, cuando estaba haciendo las tareas, miraba, por ejemplo, que pasaba algún animalito y se despistaba. Fácilmente. Fácilmente. Fácilmente, sí. Él era como cualquier cosita lo podía distraer de lo que estaba haciendo. Y de casualidad, por ejemplo, cuando estaba haciendo una tarea y miraba algo y se distraía, ¿le costaba como regresar la atención? Por ejemplo, estaba haciendo la tarea de matemáticas, se distraía y se podía volver a sentar fácilmente a seguir haciendo la misma tarea. No. Era, ahí era donde empezaba el conflicto porque tenía que empujarlo a hacer o llamar la atención de él para que volviera a concentrarse. Okay. ¿Y sus notas cómo eran para ese momento en segundo grado? Él era muy inteligente, o él es muy inteligente. La verdad que no tenía problemas con las notas, porque las notas siempre eran altas, eran buenas notas. El problema era la concentración. La concentración le estaba costando bastante. Sí. Entonces, muy bien. Entonces, cuando los maestros te dicen a ti que él necesita ayuda, o sea, que necesita ser evaluado por un psicólogo, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu primera impresión? Me asusté porque no tenía yo conocimiento de esta enfermedad, de que era la falta de concentración. Me recuerdo que me llamaron por primera vez a una reunión en la escuela conmigo y fue que me dijeron esto y también me recomendaron que lo llevara a un psicólogo. Ok. ¿Tú sabías lo que era un psicólogo? ¿Sabías qué iba a pasar con ese doctor? Porque me imagino que te dijeron de que era un doctor. ¿O qué te dijeron? O sea, ¿tenías alguna idea de lo que ibas a ir a hacer allí? Más o menos, tenía una idea de que él necesitaba ayuda con algo, pero
Normalmente uno piensa que cuando uno va a un psicólogo es porque está loco, ¿no? Ujú. Pero no, yo tenía un poquito ya de conocimiento de lo que era el trabajo de un psicólogo. Entonces, yo quería lo mejor para él, entonces quería dejarme guiar por ellos. Ok. Entonces, ¿cómo lo tomó tu niño cuando le comentaste de que iban a ir a un psicólogo? Él lo tomó muy bien porque cuando fuimos le dije que íbamos a ir al doctor, no le dije que íbamos con el psicólogo, sino que le dije que íbamos a ir con el doctor y que nos íbamos a pasar bien. Ujú. Entonces no tuviste ningún problema en llevarlo. No, Qué bueno, me alegro porque... no. Porque también el doctor tenía muchas cosas para que él Ujú, jugara, exacto. para que se distrayera. En mi entrevista con él, de uno a uno, él mientras estaba jugando, nosotros estábamos hablando del problema de él, y después cuando ya el doctor habló con él, pues lo hizo de una manera muy fácil para llevarlo a donde él quería. Sí, porque sí he visto casos donde a los niños les da temor ir al dentista, al doctor, entonces cuando se los dicen, no quieren. Entonces, No fue el caso. Qué bueno, me alegra bastante. Ok, entonces cuéntame, ¿llegaste con el psicólogo y cómo fue el proceso? O sea, ¿te preguntó, qué te dijo, cómo lo evaluó? ¿Qué pasó allí? Sí, me hizo un montón de preguntas. Entonces, la mayoría de los problemas que él tenía o los conflictos que él tenía eran en la escuela. Entonces, él me dio una lista, una forma para que la llevara a la escuela, para que los maestros me hicieran un reporte diario de cómo él se comportaba durante el día, porque yo solamente lo veía en las tardes cuando llegaba a mi trabajo y claro en la noche cuando ya lo costaba dormir, pero la mayoría del tiempo estaba en la escuela. En la mayoría del tiempo estaba en la escuela. Ok, entonces la escuela, la maestra me imagino te iba dando como, te iba llenando como las hojas que te daba el psicólogo y tú se las llevabas al psicólogo. Sí, en cada periodo las maestras tenían que darme un reporte y usaban esa forma que me había dado el psicólogo para que me hicieran un reporte de cómo se comportó y a qué horas tuvo una rabieta o a qué horas le pasó lo que pasaba, todo me lo reportaban, entonces él llegaba con sus notas todo el tiempo en la casa. Ok. Entonces para poder ayudar a tu hijo tuvieron que trabajar en conjunto tú y la escuela. Sí, y el psicólogo, Claro. los tres. Los tres en Ajá. conjunto. Entonces, sí, fue un proceso muy, para mí, desesperante porque pues, no conocía. Era una enfermedad para mí desconocida, no había el internet, que ahora podemos saber lo que nosotros querramos, pero en ese tiempo yo no tenía esa información, no sabía qué era eso. Ok, entonces, muy bien. Tanto la escuela como tú empezaron a darle la información al psicólogo. ¿Y cómo te dice el psicólogo que tu niño tiene déficit por atención? ¿O qué fue lo que hizo el psicólogo después de haberlo evaluado? Cuéntanos. Ah, Creo que después de no sé cuántas citas, como 3, 4 citas al psicólogo, llegó a la conclusión que tenía un déficit de atención y me recomendó con un psiquiatra. Ok. ¿Tú sabías para este momento que era un psiquiatra? Bueno, no lo sabía, pero le pregunté al psicólogo y lo que él me contestó fue que un psiquiatra era como un doctor que tenía el poder o que él era el único que podía recetar una medicina, que él no podía hacerlo. Ok, ¿y cómo te sentiste cuando te dijeron de que tu niño necesitaba medicamento? ¿Cuál fue tu impresión? Como padre, ¿cómo te sentiste? Fue difícil porque pues yo no sabía que era la medicina que le iban a dar. Realmente no sabía. A mí solamente me dijeron, le vas a dar una pastillita a la hora de que salga de la escuela y de ahí es lo único que vas a hacer. Entonces no me asusté, yo solamente me quería dejar guiar. Entonces lo hice y los resultados que tuve en el primer día que le di la pastillita, eso sí me asustaron.
Ok, eso sí es asustar. Muy bien, entonces fuiste tú donde el psiquiatra y me imagino que llegaste con una hoja de referencia donde el psiquiatra. Sí. Ok, y el psiquiatra te preguntó los síntomas, o sea, ¿te volvió a preguntar cosas o simplemente leyó la hoja y te dijo el medicamento? O sea, ¿qué cosas te preguntó el psiquiatra o cómo fue ese momento? Sí me preguntó, sí, llené una forma también, sí me hizo preguntas de la conducta del niño, cómo se comportaba cuando estaba conmigo, y de ahí, claro, la referencia ya la llevaba del psicólogo. Ujú. Entonces ya de ahí él se basó para recetarme la medicina. Ok, entonces, ¿todavía te acuerdas de casualidad qué medicamento le estaban dando? Sí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. No pasa nada, solo que te preguntaba. Muy bien, entonces el psiquiatra te dice tiene que tomar esta pastilla. Claro. Te explicó el psiquiatra qué era lo que iba a pasar, cómo se iba a comportar. ¿Qué te dijo el psiquiatra en ese momento? Me dijo que la pastillita lo que iba a hacer, que le iba a ayudar a él a concentrarse, a hacer sus tareas Ujú. y a controlar sus emociones, que tuviera un mejor día en la escuela. Ok. ¿Te dio alguna cita para después? Sí. ¿Algún control? Sí, ¿Cómo? sí. Después de esa cita me dio una siguiente cita que eran los 15 días. Ujú, Lo que pasó fue que cuando yo lo llevé, cuando le di la primera ujú, pastillita el primer día, él se fue a la escuela, yo siempre lo esperaba pues un poco retirado de la parada del autobús, y mi niño siempre que llegaba de la escuela se bajaba, me miraba y corría a encontrarme. ujú, Ese día, el primer día, recuerdo que se bajó, lo miré así como zombie, ujú, caminando así, y no tuvo esa reacción que siempre tenía. ujú, Entonces a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿será que es la pastilla? ujú, Entonces en la casa se quedó dormido en la tarde, o sea, ujú, era otro niño completamente. ujú. Entonces yo me quedé con eso de que a lo mejor la pastilla, ¿no? Entonces al siguiente día le doy la pastilla, se va a la escuela y cuando regresa tiene la misma reacción. Ujú, Ahí fue donde yo dije, wow, algo está pasando aquí. ujú, Ese no es mi hijo. ujú. Y decidí no darle las pastillas más. Ok, o sea que únicamente le diste las pastillas los primeros 2 días. Sí. ¿Volviste con el psiquiatra para comentarle lo que había pasado, cómo te sentías? Sí. Volví al psiquiatra, le dije que mi primera pregunta fue, quiero saber cuáles son los efectos secundarios de esta medicina porque pasó esto y esto y esto y esto, y le expliqué. Y ella me dijo, él se rió y me dijo, es que las pastillas están haciendo su, este, su trabajo. Ujú, Y le dije, no, pero ok, pero yo quiero, o sea, porque ese no es mi hijo. ujú, O sea, esa es otra persona la que yo veo cuando llega de la escuela. Le dije, quiero saber cuáles son los efectos secundarios que va a tener este medicamento. ujú, Y él me dijo, dice, solamente los efectos secundarios va a ser que se puede ser adicto. Y que todo el tiempo, por el resto de su vida, va a depender de esta medicina para él poder concentrarse y tener una vida plena. Y yo dije, no, no. Entonces decidí, ah, me le cambió la dosis, me dio una dosis más pequeña, pero yo definitivamente no tuve otra referencia de nada de esta enfermedad. ujú. Así que yo decidí no dársela Ok. y dedicarme todos los días a hablarle, darle amor y aconsejarlo. Yo todos los días cuando él llegaba a la escuela, me llegaba con unas notas, yo me sentaba y le decía, esto que hiciste lo pudiste haber evitado si te hubieras pensado no hacer esto y esto y esto. Ujú, Y así era diario. Y gracias a Dios, que te voy a decir que él ahora me reclama, ujú, me dice que por qué no se lo di, porque piensa que él le hubiera ayudado mucho más. Pero digo yo que él es un padre excelente, ujú, ahora tiene 28 años. Dice que todavía le cuesta concentrarse, ujú. pero aprendió a lidiar con eso y a ser mejor. O sea, Claro. él pasó siempre con notas excelentes,
no quiso seguir estudiando después de la high school, pero siempre fue un niño que yo me admiraba cómo se preparaba él para un examen. Él casi no leía, pero él lo daba una pasada y con eso era suficiente. Él se pasaba los exámenes con buenas notas. Entonces tenía como que esa habilidad de retención de lo que estaba leyendo. Sí, ok. Entonces, déjame ir un poquito más atrás para hacerte unas cuantas preguntas con lo que me acabas de contar. Entonces, por lo que tú me estás contando, claro, en aquel momento, hace, ¿verdad? Esos tantos años, de repente no había tantos estudios como los hay ahora. Y pues de repente me imagino yo, y por como tú me cuentas que fue tu reacción, pues que el psiquiatra en su momento no te explicó de que cuando este tipo de medicamentos, porque como eso es un déficit de atención y es un trastorno que ahora sabemos que es del neurodesarrollo, que es estos trastornos se van desarrollando pues a medida los niños van creciendo. Entonces de repente el psiquiatra o tal vez él no sabía, no estaba lo suficientemente preparado, tal vez no habían los suficientes estudios, pero en aquel momento él no te supo explicar de que cuando se medican para ese tipo de trastornos o de cualquier otro trastorno mental, cuando en especial cuando son con los niños, hay como un periodo de adaptación del cerebro de los niños. Entonces de que es normal de que al comienzo pues lo que experimentó tu niño suceda, pero que pues es algo normal y que se tiene, es como ir como probando, por así mencionarlo. Y no está mal, ¿por qué? Porque estos medicamentos son tan fuertes y a diferencia de otros medicamentos, por ejemplo, una pastilla para el dolor de cabeza, cuando nosotros la tomamos, pues afecta, por así decirlo, ese dolor, pero esos medicamentos afectan directamente el cerebro. Entonces, al cerebro le toma un tiempo para poder adaptarse a este medicamento y para que pueda haber como estabilidad. Y en este proceso de que el cerebro se acomode, pueden pasar meses. Entonces de repente vamos a ver de que el primer mes, un segundo mes, vamos a ver de repente síntomas que, así como mencionabas tú, de que tu niño estaba muy, pues de repente él era muy inquieto y te iba a recibir, pero de repente tú empezaste a saber de que había pues disminuido esto, tú sentías de que no era tu niño, pero me imagino entonces pues que el psiquiatra no te explicó que esto es normal los primeros 2 meses y que incluso las citas parece que se dan cada 15 días para poder reacomodar la dosis en el caso de que el cerebro del niño pues reaccione de una manera negativa como lo estaba haciendo en ese momento, para poder encontrar tanto como la dosis adecuada como la fórmula o como pues la fórmula o el medicamento adecuado, porque cuando son medicamentos, ¿verdad? Pues para el cerebro está, por así decirlo, el chocolate, por ejemplo, el chocolate negro, el cacao. Pero del cacao sale el chocolate negro, el chocolate con leche y diferentes tipos de chocolate. Entonces, por darles un ejemplo, de la misma manera funciona con los medicamentos. Hay como una fórmula y esa fórmula tiene como diferentes marcas y se va acomodando dependiendo al cerebro de la persona, de los síntomas que está teniendo y de cada cuerpo. Entonces, de que pues los primeros meses esto es normal, esto es lo esperado, pero que a medida del medicamento, o sea, que a los niños, a los adultos, se les da este medicamento, digamos, el primer mes, el segundo mes, el cerebro se empieza a acomodar al medicamento y allí recién es cuando empezamos a ver el verdadero cambio, los verdaderos efectos. Pero como te menciono, o sea, para aquel momento, tal vez de repente el psiquiatra no te supo explicar, el psicólogo no te supo explicar, me imagino. O cuéntame, ¿te mencionó algo o cómo fue? Ahorita que lo mencionas, yo creo que sí me lo dijo. Sí me lo dijo que tenía que encontrar el nivel de medicamento que necesitaba para que él se pudiera adaptar y que fuera menos. Por eso creo que cuando me dio la segunda, me le había rebajado un poquito. Yo por todos estos años he estado pensando que quizás hice mal, porque de hecho él me reclama de que si yo lo hubiera puesto en ese medicamento, él hubiera a lo mejor
manejado lo de la escuela de diferente manera. Pero no había mucha información. Exacto. De hecho, todo lo que después de cuando él ya tenía, me parece que tenía como unos 13, 14, 15 años, no me recuerdo bien, fue que los dos hicimos esos descubrimientos, porque ya íbamos al internet, buscábamos lo que era esa enfermedad y empezó a salir mucha información de lo que es la deficiencia de atención. En ese tiempo que yo viví esa experiencia, no había esa información. Realmente no me voy a arrepentir de lo que hice, porque él es una excelente persona ahora, Claro. pero podría haber estado yo ahorita arrepintiéndome y echando mi culpa de algo que pude haber mejorado. Okay. Entonces creo que sí, para los padres que tienen un hijo con esta deficiencia, es importante que lo atiendan y que le den el medicamento que se le tiene que dar. Claro. Y así es. Y, o sea, aquí no es de culpar o no culpar, porque definitivamente tu hijo ya es papá, es una persona de bien. Entonces, también es aquí de observar que, ok, tú como padre tomaste la decisión de no dar el medicamento a tu hijo, pero decidiste de estar allí para él y prestarle atención y pasar más pendiente. Y prácticamente tomaste la decisión de decir, ok, no quiero que él tenga medicamento, pero yo me hago responsable de mi hijo. Y yo me hago responsable de ayudarle con sus tareas, de cuidarlo, de prestarle más atención, de ayudarle. Entonces, de repente tú no escogiste la opción del medicamento, pero escogiste la opción de estar presente con él, de estar al lado de él. Entonces, al final sí tomaste tu decisión y sí tomaste cartas en el asunto. Porque yo te aseguro que si tú hubieses dicho únicamente, no le doy el medicamento y lo dejo, o sea, otra historia nos estuvieses contando en ese momento. Creo que sí. Yo creo que yo mi fe la basé en el amor. Le di mucho amor. Yo me dormía, no me dormía en lo que me iba a su cuarto, lo dormía hablándole cosas positivas. Siempre haciéndole ver que uno le va dependiendo de las decisiones que toma. Y cuando ya toma uno una decisión mala, pues las consecuencias van a ser malas. Entonces yo todo eso le hacía ver hasta que él se me quedaba dormido o que ya estaba en la noche. Siempre lo hacía en la noche porque es cuando tenía tiempo. Ahora te hago una pregunta, no sé si me permites. ¿Qué pasó con la mamá? O sea, ¿tú estabas solo en esa situación o estabas con tu ex esposa? ¿Cómo afrontaste esto? ¿Solo, acompañado? No, habíamos tenido una separación los primeros 2 años. Él se fue con la mamá, después él regresó conmigo. La niña se quedó con la mamá y él regresó a vivir conmigo porque él quería regresar conmigo. Entonces la mamá llegó a la conclusión de que estaba mejor conmigo y por eso es que lo enfrenté solo. Me recuerdo que la primera vez que fuimos al psicólogo fuimos los dos y él se ponía como mal cuando estaba con la mamá. Entonces el mismo psicólogo se dio cuenta y dijo, no, esto lo vamos a llevar solos, lo vamos a afrontar solos, sin la mamá. Okay. Pero pues sí, fue una experiencia para mí muy fuerte, muy dura. No quisiera que nadie, ningún papá ya sea acompañado o solo la afronte. Pero ahora hay mucha más información de lo que es la enfermedad y que puede uno tomar mejores decisiones. Claro, entiendo. Y créeme que es de admirar, José, porque imagínate un padre con su hijo teniendo que afrontar todo eso, teniendo que trabajar y venir cansado del trabajo a la casa y tener pues que hacer eso. Entonces es definitivamente de admirar. Y déjame te pregunto, ¿alguna vez tu ex esposa mostró algún interés por saber qué era lo que le sucedía al niño? ¿Alguna vez te preguntó? ¿Alguna vez quiso ayudar en algo o definitivamente no? O sea, Yo creo que la relación de mi hijo con la mamá no fue muy buena y creo que eso fue lo que causaba que él, cuando ella
quiso ayudar, porque sí quiso ayudar, sí, Ujú. quiso ayudar. Cuando ella quiso ayudar, no, como que no se, Él no permitió. sí, no permitió. Entonces fue la reacción de él en esa entrevista con el psicólogo que él decidió dejarla fuera. Ok. ¿Y por parte de la escuela recibiste ese apoyo? Mucho apoyo, mucho apoyo. De verdad que si no hubieran sido por esas maestras que le dedicaron el tiempo, porque ya cuando se dieron cuenta y lo diagnosticaron con todo, a él le asignaron una profesora para sus tareas, pero solo. Ujú. O sea, fuera del salón había un cuartito nada más para él y donde la profesora estaba al pendiente de él, Ujú. absolutamente. Y fue como un programa que lo pusieron donde si él hacía un berrinche o algo, regresaba otra vez al principio. Ujú. Y lo iban cambiando como, era como le daban un diploma porque Ujú. pasaba un paso. Ujú. Y parece que un programa como de 7 pasos que tenía que pasar Ujú. para que él pudiera seguir al siguiente nivel. Ok. Y la finalidad era que regresara al grupo de la Ok. escuela, o sea, al salón. Mientras ya se juntaba, si pasaba, lo juntaban con uno o dos, y así, hasta que llegara y no tuviera nada, que él mostrara que había interés por llegar a reunirse con el grupo del salón. Y ahora, José, cuéntenos, en todo este proceso, ¿cuáles fueron tus miedos? ¿A qué miedo te enfrentaste al saber de que tu hijo tenía una enfermedad mental? O sea, hubieron personas que te dijeron cosas, no sé, tus familiares te comentaron algo, tuviste miedo, temor de cómo lo iban a tratar en la escuela, de si le iban a hacer bullying, tuviste algún miedo, ¿cómo lo enfrentaste, o sea, emocionalmente para ti como padre soltero? Creo que mi único miedo fue que tomé la decisión de no dar la medicina. Yo sabía que cuando estábamos en el proceso, yo veía que había progreso en su forma de comportarse. Entonces eso me animaba a mí a mantenerme firme con la decisión de no haberle dado la medicina. Pero sí siempre tenía ese temor y ese miedo de pensar que pude estar haciendo mal. Entonces, para mí, creo que si no hubiera que no hubiera visto el progreso que él estaba llevando en la terapia que le estábamos haciendo en la escuela y yo, creo que sí hubiera regresado a la medicina, porque no fue algo que lo cerré definitivamente, sino que simplemente cuando me dijeron los pros que te iba a tener la medicina o qué posibilidades había de que él fuera una persona que dependiera de esa medicina, yo decidí no hacerlo. Entonces era mi miedo, a lo mejor lo hice mal, o a lo mejor si esto llega a tener alguna otra consecuencia, que gracias a Dios no. Ahora lo veo y lo platicamos, lo platico con él todavía y no me arrepiento. Yo creo que, como dices tú, no tuvimos el psicólogo ahí o la medicina que necesitamos para, este, para superar esta situación, pero sí tuvo todo el amor. Y también de la familia. Vi también que hubo mucho cariño de parte de los maestros, porque después de que salió de la escuela y fue a la middle school, que es, para los que no estén viendo en otro país, que es la primaria, y luego se fue a la high school, que sería, no sé, creo, como secundaria, el colegio. O sea, esos maestros cuando lo miraban, cuando él llevaba a sus hermanitos a la escuela, lo miraban con mucho cariño, con mucho cariño, porque fue un tiempo difícil, pero que se superó.
y eso nos dio la satisfacción y por eso yo siempre que iba a la escuela las maestras se acordaban y me tenían mucho cariño a él y a mi persona también por todo lo que pasaba. Claro, lo entiendo. Y déjame te pregunto, en la adolescencia, porque pues él estaba en la escuela cuando todo esto comenzó. ¿En la adolescencia tuviste alguna dificultad? O sea, ¿tuvieron alguna dificultad en específico que tú recuerdes que tuvieran que afrontar? Que tú podrías decir, un adolescente normal no tuvo que haber de repente afrontado ese tipo de cosas. ¿Notaste algo que se te dificultó? Yo creo que lo más difícil fue lo que fue la adolescencia. Yo creo que todos los niños cuando entran a la adolescencia se rebelan, hacen cosas que uno piensa que no la deberían de hacer, pero lo hacen porque están en ese proceso. Lo único que yo batallé mucho y que pensé que era parte de es que él no sentía el interés por seguir estudiando. O sea, eso yo lo afronté desde como cuando él tuvo a los 14 años, ya no quería terminar high school. Entonces ya él no quería terminar ese periodo. Tuve que hacer cosas para poderlo ubicar. Por ejemplo, yo trabajo en la construcción y recuerdo que salió en verano y me dijo, yo ya no quiero seguir estudiando, yo quiero mejor dedicarme a trabajar. Y dije yo, ok, pues te voy a poner a trabajar. Entonces salió en verano y me lo llevé a trabajar. Y le di la pala y le dije al encargado, este va a ser tu trabajador, pónmelo a trabajar, pero pues trabaje, no lo consideres. Y recuerdo que como a los 3 días vino conmigo y me dijo, ya entendí. Voy a ir a la escuela, voy a terminar por lo menos lo que yo quería que terminara. Y ahí hicimos un trato y terminó. Wow. Terminó muy bien. Eso está increíble, la verdad, me parece súper la iniciativa que tuviste de llevarlo a trabajar contigo y de que él pudiera ver lo que es trabajar. Y bueno, una vez terminó el high school, ¿qué empezó a trabajar? ¿En qué? Trabajó un tiempo conmigo en la oficina, en la oficina de la construcción. Después estuvo en los grupos que tenía de los trabajadores y después él pensó que yo era un patrón exigente, entonces quiso ir a trabajar a una fábrica y pues yo lo dejé que hiciera ya lo que él quisiera, ¿no? Tomar sus propias decisiones. Okay. Y eso es importante porque lo que tú mencionas, que lo dejaste que él tomara sus propias decisiones. De repente pues él necesitaba también pues enfrentarse afuera y ver lo que era. Y cuando él era chiquito, él te mostró como interés por alguna cosa en específico, como algún hobby, algo que le gustaba mucho. Sí, lo que era los juegos, decía que él iba a ser un youtuber que ahora se conocen mucho. O sea, le gustaba mucho los juegos, Nintendo en esos tiempos y todo eso. Entonces él quería ser ya como hacerse profesional en eso. Siempre decía que quería, y era lo que le llamaba la atención. O sea, tú lo veías allí y era muy bueno para jugar los juegos. Entonces ahora me explica él que eso era lo que él le llamaba la atención y que podía enfocarse y mantenerse por claro. lo rapidez de los Exacto. juegos. Exacto. Y déjame te cuento de que esa es una de las cosas que a los niños que suelen sufrir déficit de atención en niveles no tan graves, el hecho de los videojuegos, que hay sonidos, hay colores, hay estímulos que van cambiando rápido, les llama la atención. Entonces por eso es que de repente la gente dice, ¿cómo es que no puede poner atención en la escuela? ¿Cómo es que no puede poner atención o estar quieto en una reunión, pero sí puede estar con el videojuego y está todo el día ahí jugando? Pero es por lo mismo, porque la tecnología, los videojuegos tienen cambio de estímulos cada segundo. Entonces es un color diferente, una cosa diferente. Entonces eso suele llamar la atención y concentrar a los niños. Entonces de repente por eso es que a él le gustaba mucho eso y
se logra mantener concentrado y es común, o sea, es algo que se ve de que los niños cuando sufren de déficit de atención pues se mantienen pegados, ya sea no únicamente tal vez en juegos, pero de repente con videos, de repente con lo que implique tecnología, de que sabemos de que todos son estímulos rápidos. Y los juguetes tradicionales, que ya sea la pelota, ya sea una muñeca o cualquier otro juguete, se le llaman de estímulos lentos, que implica que pues el niño, por ejemplo con un carrito, el niño empieza a jugar y se imagina la historia con el carrito, entonces por eso se le llama de estímulos lentos, porque invita más a que el niño cree sus propias historias, a que el niño invente y que él vaya poniendo los estímulos. Entonces, por eso es que se suele ver eso de que les gusta mucho la tecnología y de repente los juegos tradicionales tirados para allá. Entonces es bastante común. Y bueno, ahora te quiero hacer, pues por así decirlo, ya la última pregunta, pero creo que es una de las más importantes. ¿Qué le dirías tú a los padres de familia que nos están viendo y que de repente tienen a uno de sus niños o tienen alguna idea de que algo puede estar pasando con sus niños? Ya después de tú haber experimentado todo esto que me contaste, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías tú como padre que ya vivió esto? Yo les diría que se dejen guiar por el psicólogo, el psiquiatra, y que confíen mucho en la medicina, porque ahora ya hay muchos avances. Ahora a veces uno no tiene el tiempo para usar el método que yo usé, pero creo que yo les aconsejo mucho que se peguen que tengan la ayuda de los profesionales, porque es muy importante que los niños se atiendan y que puedan desarrollarse a un mayor grado de lo que les da. Ahora yo entiendo porque ahora ya hay mucha información de lo que es la deficiencia de atención, que son muy imperativos, entonces todo esto, con toda la ayuda que hay ahora de los psicólogos y los psiquiatras, creo que es muy importante que los papás atiendan a sus hijos debidamente. Claro. Yo creo que yo tuve suerte, porque a lo mejor no era tanto, que mi método funcionó, pero estuviera ahorita arrepentido de no haberlo usado, con todo lo que sé. O sea, en aquel momento yo no sabía mucho, pero ahora con todo lo que sé de la enfermedad, fui muy afortunado, que me salieron las cosas bien, pero estuviera ahorita contando otra historia si no lo hubiera, si la enfermedad hubiera sido un poco más dura o qué sé yo, no sé. Entonces sí les aconsejo que se apeguen y que busquen ayuda profesional. Y como padre, ¿cuál considerarías que fue tu secreto para que tu hijo estuviera bien? El amor. El amor. Definitivamente darles mucho amor, mucha comprensión, hablar hasta por los codos, porque yo lo veía como él iba cambiando, y yo buscaba las maneras de hacerle entender por qué él se metía en problemas. Entonces siempre con amor. O sea, si vas a recurrir a la violencia, al maltrato, no funciona. Definitivamente hay que entenderlo y hay que hablar del amor. Así es. Para que les pueda entrar. Y algo muy importante, ¿verdad?, de añadir a lo que dice José es de que él se informó, de que él buscó, tal vez en aquel momento no había toda la información necesaria, pero él buscó ayuda para su hijo. Y de repente, como les digo, no tenía internet, pero le dijeron de que pues su niño tenía cierta dificultad y pues él fue al psicólogo, él fue al psiquiatra, se trató de informar lo más que pudo y actuó desde el amor de un padre para poder ayudar a su hijo. Entonces es bastante de admirar, José, porque definitivamente te puedo decir de que si muchos padres hicieran o se tomaran la tarea pues de poder hacer lo que tú hiciste, pues de repente tendríamos otro tipo de situaciones ahora. Entonces sí, es bastante admirable lo que tú hiciste
y cómo en base al amor pudieses ayudar a tu niño a sanar y ser el día de hoy lo que es hoy. Entonces sí, pues decir a los padres que se eduquen o que investiguen si sienten de que de repente algo no va bien, si en las escuelas les dicen como que pasa esto, pongan atención en casa, porque definitivamente en casa pues se pueden ver cosas como, por ejemplo, de repente José miraba de que el niño se distraía, entonces si tienen esta corazonada o tienen esta idea de que algo puede estar pasando, internet, pregunten a los maestros, a los profesores, que ellos por su educación pues saben un poco más acerca de esto. Y en el caso de que el profesor, el maestro, el director tenga alguna idea también y que les digan que necesitan ayuda, pues yo estoy más que segura que la misma escuela les puede recomendar que vayan con algún psicólogo para que les den orientación. Entonces sí, muchas gracias José pues por haberte tomado el tiempo de estar hoy aquí con nosotros y podernos contar tu linda experiencia. Te lo agradezco mucho. ¿Quieres decir alguna otra cosa antes de que nos despidamos de nuestros amigos? Sí, solamente darte las gracias por la oportunidad de que, sin notar, las emociones me salieron porque, aunque son satisfactorias ahora, tuve muchos recuerdos que viví y que me siento orgulloso de lo que pasó. Así que te quiero dar las gracias por eso. Gracias a ti. Y de decirle a tu público que sí, que se eduque, que busque ayuda. Los niños la necesitan y de que pues les deseo lo mejor. Sí, así es de que bueno, ya saben, el día de redes sociales se les voy a estar dejando por la parte de abajo por si lo quieren ir a seguir. José se dedica a la construcción, es muy bueno en lo que hace y pues él también imparte talleres en su área, entonces les voy a estar dejando sus redes sociales por la parte de abajo y también les voy a estar dejando mis redes sociales Instagram, TikTok en la parte de abajo para que me puedan seguir y pues les agradezco que nos hayan acompañado hasta el final y muchas gracias. Chao, chao.